Bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo tú quieres? Bueno, buenas tardes. En nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero darles la bienvenida y las gracias por su participación en este webinar que vamos a celebrar bajo el título El mecanismo de segunda oportunidad y exoneración de deudas. Una herramienta imprescindible y desconocida, por cierto, para afrontar la crisis post-COVID. Este evento online se ha organizado en el marco del proyecto Sea Más Empresas, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad, que la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria y Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria, el proyecto Sea Más Empresas se adaptó al sistema de celebración de eventos, teniendo muy buena acogida entre las empresas, por cuanto que esta modalidad nos permite dar una rápida respuesta sobre situaciones y aspectos de máxima actualidad para el mundo empresarial. Prueba de ello es el webinar que nos reúne sobre la segunda oportunidad, el cual por su temática y el interés que despierta a las empresas ha tenido una gran aceptación en cuanto al número de inscripciones recibidas, más de 100. Desde el inicio de la actual pandemia nos pusimos también como objetivo principal poner a disposición de las empresas un servicio de consulta e información sobre la crisis actual sanitaria, ofreciendo asesoramiento sobre las distintas temáticas fruto de la situación excepcional del COVID-19, tales como, entre otras, posibilidad de llevar a cabo un ERTE y su procedimiento, los desplazamientos de trabajadores, la posibilidad de apertura de establecimientos, así como distintas ayudas de financiación disponibles. En este sentido, os recuerdo que este servicio sigue estando disponible a través de la página web del proyecto másempresascea.es, que os lo enviamos, servicio de coronavirus, como a través del mail mediante el correo que aparece en el chat, másempresas@sea.es. Continuando con la actividad que nos ocupa, hemos organizado este seminario contando para ello con un ponente de altísima calidad, Carlos Fidalgo. Doctor en Derecho, abogado en ejercicio y profesor de la Universidad de Sevilla, además de miembro de la Real Academia de Jurisprudencia. En cuanto a la segunda oportunidad, fue pionero en la aplicación de la ley y ha defendido a más de 1000 casos en este sentido, con lo cual yo creo que tenemos la suerte de tener a todo un experto que nos aclare todos los temas y nos despeje absolutamente todas las dudas. Yo creo que además el tema de la segunda oportunidad pues es el gran desconocido y muy, muy útil en estos tiempos de crisis que venimos arrastrando desde el 2008. Como dato práctico, les comento que las preguntas pueden hacerlas a través de este chat y al término del webinar se dará envío de un pequeño, bueno, que ya les hemos enviado un cuestionario de evaluación, el cual les agradecería muchísimo que nos lo cumplimentaran. Sin más, y agradeciendo su participación, le cedo la palabra a Carlos Fidalgo y espero que sea de muchísimo provecho este webinar. Muchísimas gracias, David. Nada, perdón. Muy bien, David se ha apartado, por lo cual creo que va a ser más cómodo que me pueda quitar la mascarilla. Ya estamos manteniendo las distancias suficientes y si alguna ventaja tenía que tener esta situación tan dantesca que estamos viviendo es que, bueno, si nos reunimos online, por lo menos podemos vernos las caras, que ya no se sabe qué ganas, ¿verdad?, de volver a verse y a abrazarse. Voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación con la que quiero al menos darles ilustración de las ideas que que pretendo transmitir. Bien, ya se ha activado y salvo que me diga lo contrario Baldomero, deberían estar viendo la primera página de la presentación, que es simplemente su título. Perfectamente. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Estupendo, discúlpame, Baldomero, muchísimas gracias. Yo lo primero que quería hacer es dar mis agradecimientos, hacer una pequeña presentación y manifestar mi perplejidad. Los agradecimientos a la CES y a la CEA y sobre todo a David Alba, que es una gran persona y no solamente por el simple tamaño. También a Baldomero Naranjo, que como técnico pues aquí ha estado resolviendo todos los problemas y los que surgen.
Por lo que hace a presentación, ya lo ha dicho David, aparte de abogado en ejercicio y profesor universitario, tuve la suerte de empezar a aplicar o instar la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad apenas desde que se promulgó, y he tenido la dicha, porque como profesional y como persona es lo más gratificante que se puede encontrar, he tenido la dicha de poder ir exonerando, consiguiendo la exoneración de deudas a decenas, cientos de personas en este curso que encuentran una nueva vida económica, una segunda oportunidad, y el quitarse losas de deudas que pensaban que tendrían que seguir arrastrando durante toda la vida. Y por lo que hace a la perplejidad que les quiero manifestar es que me sigue resultando extraño que a 2021 la ley de la segunda oportunidad siga siendo tan desconocida. Posiblemente lo es para ustedes, no sé si como concepto, para muchos lo es como concepto, pero desde luego sí en su detalle pequeño, y voy a intentar darles una explicación lo más sencilla y accesible posible para que puedan conocer una herramienta tan desconocida como utilísima para resolver situaciones para las que antes no había salida. Yo no quiero ser macabro, simplemente pretendo, como hacen los americanos, ahora que estamos con la inauguración, en inglés, la inauguration, la toma de posesión del presidente Joe Biden. Aquí les traigo el cementerio de Arlington, pero la idea con esta era, como hacen los americanos, ya digo, hacer una pequeña introducción chistosa. David me conoce y sabe que yo la gracia la tengo donde las avispas, básicamente, pero yo suelo empezar la segunda oportunidad pensando en esa señora que estaba llorando delante de una lápida. Ay, mi Pepe, que se murió y que me dejó y que pobrecito mío. Y un señor pasó y le dijo, pero señora, en la lápida pone Juan. Dice, es que no podía tener nada a su nombre. Pues ese chiste que es malo no deja de ser muy ilustrativo de lo que supone la responsabilidad patrimonial universal. ¿Y eso qué es? De nuevo con una ilustración gráfica. Aquí tienen ustedes a Charlton Heston en las galeras, condenado para toda la vida a seguir dándole al remo bajo el tantán del legionario romano y sin poder salir nunca de esa prisión. Ya sabemos que después sí salió, pero fue por otros motivos y porque era el bueno de la película. La cuestión a efectos de lo que... La cuestión, si nos referimos al mundo económico, financiero y al jurídico, es que nuestro derecho, desde Napoleón, se podría hacer mucho más. Se podría decir. Sí, perdona, Carlos. Activa el micrófono, por favor. Sí, ¿ahora? No, Carlos Fidalgo. Ah, perdón. Carlos Fidalgo, activa el micrófono. Activado. Vale, gracias. ¿Cuándo se ha desactivado, Baldomero? Porque no era consciente. Por saber dónde retomo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya, si se me oye, ya empiezo. Y... Estaba por ahí, por venir. Estupendo, pues bueno, lo bueno de estas fotografías es que permiten fijar los conceptos y espero que no por eso baje el rigor de la exposición. Lo que quiero decir con esto es que por una norma jurídica que todos tenemos muy interiorizada en España, consideramos que el deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Y eso es lo que yo quiero reflejar con esta imagen o con esa imagen de los tebeos donde sale el presidiario con el pijama de rayas, una bola atada al tobillo y sin poder escaparse de ella. Eso es lo que pudo haber pasado, no pudo, lo que pasó a muchísima gente, y lo sabemos porque los tenemos a nuestro alrededor, y Dios quiera que no haya sido nuestro caso, cuando en 2008 llegó la crisis y por lo tanto todos nuestros castillos que creíamos que no eran de naipes, pues cayeron. ¿Qué pudo habernos pasado? Pues que si éramos asalariados por cuenta ajena y hasta entonces podíamos pagar de forma razonablemente holgada nuestra casa, quizá una segunda vivienda, el coche, los niños, pues de repente él o ella se quedó en paro, se dejaron de poder atender préstamos, nos ejecutaron la hipoteca y finalmente perdimos o estamos a punto de perder nuestra casa y aún después de perderla seguimos debiendo dinero. Ese sería uno de los casos que seguro que a nuestro alrededor tenemos muchos. El otro pudo ser que en este foro de empresarios seguramente fue más frecuente
o ha sido más frecuente. Tenemos una empresa, una pequeña, una mediana empresa, o somos empresarios individuales, y sea porque somos empresarios individuales y todas nuestras operaciones financieras las hemos tenido que suscribir personalmente, o sea porque a través de una sociedad que constituimos pensando que iba a servir para algo, el banco aún así nos obligó a firmar y a afianzar todas las operaciones a nosotros, a nuestra mujer, a nuestro marido, a la casetilla del perro y a nuestros suegros, a nuestros padres, a poco que nos descuidásemos. Cuando cayó el negocio, que posiblemente se sostenía, cayó el negocio no pudo pagar, y por lo tanto los bancos nos reclamaron a nosotros, a nuestros padres y a nuestros suegros. Son básicamente los dos grandes supuestos de insolvencias crónicas de personas físicas que se desencadenaron como una marea terrible de barro y de dolor en 2008 y que han seguido sucediendo y que, si Dios no lo remedia, posiblemente empiecen a plantearse a partir de estos tiempos tan inciertos que se nos avecinan. Dios quiera que no, pero lo que yo quería transmitirles con esto es que en un sistema napoleónico de responsabilidad patrimonial universal, el que rige nuestro código, el que nos dicen nuestras abuelas, pero niños, las deudas hay que pagarlas, el deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Claro, en el mundo del empresario y de la empresa, yo aquí les puedo dar unos consejos y ustedes me dirán que sí, y eso lo sabemos todos, efectivamente. Sabemos todos que el empresario es bueno que separe, no solamente a nivel afectivo, la persona y la familia del negocio, de la empresa. Y todos sabemos que, a ser posible, no se deben avalar las operaciones y que, aunque el banco nos lo pida, más vale buscar alternativas. Sí, pero eso es un consejo que les puedo dar, que ustedes tendrán más que oído y después pues haremos lo que se pueda en cada circunstancia. La cuestión es que si las personas, la familia y el negocio y la empresa no están adecuadamente separados, lo cierto es que el devenir, la fortuna del negocio, puede verse afectado básicamente por tres caminos. En primer lugar, por lo que hemos dicho, los afianzamientos, los avales. Es que he tenido que firmar el préstamo de la empresa. En segundo lugar, se puede ver afectado porque por no haber desarrollado nuestra actividad con una razonable formalidad, cumpliendo las obligaciones que son cada vez más, es lo que hay, por eso tendremos que pedirle cuentas al maestro armero en esta sede, y no hemos sido capaces de llevar una regularidad de cumplimentación de obligaciones formales, de presentación de cuentas, etcétera. Si hemos caído en una situación de insolvencia que no habíamos visto y por lo tanto finalmente tenemos que dar un portazo y lo damos de mala manera, puede pasar que se nos derive responsabilidad como administradores y que se nos pretenda hacer responsables de las deudas de la empresa, de esa sociedad que constituimos, porque la empresa no las pudo atender cuando dimos el cerrojazo. Esta derivación de responsabilidad entre privados no es especialmente frecuente, pero ya sabemos que Hacienda, pues desde hace unos años es absolutamente voraz y deriva prácticamente siempre que se encuentra con que no puede cobrarle a la empresa. Lo último, la tercera posibilidad, es el concurso culpable. Si tenemos que ir a concurso y la ley nos obliga a ir a concurso, si estamos en la situación objetivamente regulada de insolvencia, pues tenemos que tener cuidado de entrar en el concurso adecuadamente preparado para que no se nos declare culpable, porque si se nos declara un concurso culpable, pues ya sabemos que después nos condenará a cubrir todo el desfase patrimonial que no se puede atender con la liquidación de la sociedad. Claro, ante las dificultades económicas y financieras, ¿qué hacer? Por supuesto, ya sabemos, encomendarnos a la Virgen, pedir, comprar lotería y tener suerte y una herencia. Pero en la vida normal, en el día a día, de todos los que nos levantamos, dicen que trabajaba de sol a sol. Bueno, se trabajaba muy poco, me da la impresión de que todos los que estamos aquí trabajamos desde antes de que salga el sol, pero después de que se ponga. Tenemos que ser capaces de prever y de planificar. Y vuelvo a lo mismo, estoy diciendo cosas que parecen de perogrullo, pero les quiero llevar de la mano hasta el punto que finalmente quiero trabajar. Tenemos que saber prever, tenemos que saber planificar, tenemos que estar adecuadamente asesorados para que las dificultades no deriven en insolvencia, para que las tensiones de tesorería se resuelvan adecuadamente, para que no optemos por el endeudamiento cuando podemos optar por la financiación de otra manera, cuando podemos, etc.
Ante las dificultades económicas y financieras tenemos que saber a quién pago primero, si llega un momento en el que no podemos más, porque la tentación puede ser cumplir primero con compromisos sentimentales, pero si estamos viendo en lontananza una dificultad seria de insolvencia, pues a lo mejor, a lo mejor tenemos primero que pagar Seguridad Social y Hacienda, no solamente los importes inaplazables, porque en caso contrario volveremos, por volver al punto anterior, tendremos graves dificultades si Hacienda nos debe la responsabilidad. Hacienda es implacable y, por lo tanto, hay que plantearse a la hora de decidir a quién pago primero si no tenemos primero que atender sus requerimientos. Podremos tener que acudir a acuerdos de refinanciación, el famoso 5 bis de la ley concursal, ahora mismo sustituido por el texto refundido. Hay vías legales, podremos intentar negociar con nuestros acreedores. A día de hoy, con el contexto COVID y un buen asesoramiento, se pueden conseguir acuerdos, una cláusula rebus para conseguir una bajada de la renta del local, una negociación con proveedores para conseguir plazos. Pero ¿y si no? ¿Y si todo falla? ¿Y si todo falla? Pues si todo falla, el concurso de acreedores es la salida, no sabría decir si la salida, pero es la vía a la que la ley nos obliga a acudir. Y este concepto creo que es importante conocerlo. Si una empresario, un profesional, o incluso una persona física, no empresaria ni profesional, pero sobre todo un empresario o un profesional se encuentra en una situación de insolvencia en los parámetros que establece la ley, lo cierto es que la ley obliga a ir a concurso. El concurso en parte es una soga que la ley te obliga a ponerte al cuello y encima te obliga a apretar, pero como digo, es una obligación legal. Si tuviésemos que acudir a él, insisto, no es el tema de la ponencia y voy a intentar pasar de esto rápido, pues tenemos que saber que el concurso de acreedores es un proceso universal al que quedarán sujetos todos los bienes, derechos y obligaciones del concursado, sea la empresa, sea la persona física, quien sea que concurse, que a lo largo de su tramitación estaremos sometidos a la supervisión, bien por vía de autorización, bien por sustitución de facultades de un administrador concursal, que en el concurso de acreedores lo que dice la ley es que lo prioritario es intentar llegar a un acuerdo de quitas y esperas, a una refinanciación, a una reestructuración de la deuda que nos permita reflotar la empresa y por lo menos en bien de todos poder sobrevivir, que el negocio sobreviva y aunque haya una quita, aunque haya una espera, pues por lo menos los acreedores cobren. Y por último es un procedimiento en el que siempre se estudia, se considera si la actuación del empresario ha sido negligente para, en su caso, derivarle responsabilidad. Por lo tanto, a lo que les comentaba antes sobre la necesidad de un adecuado asesoramiento para estar seguros de que en todo momento estamos cumpliendo nuestras obligaciones. Pues en ese contexto, en ese marco de ideas, es donde se ubica el llamado mecanismo de segunda oportunidad. Yo antes ya les dije que cuando al principio mi agradecimiento, mi presentación y mi perplejidad. Mi perplejidad es que este mecanismo no sea más conocido, sobre todo en un país que todavía no ha digerido las grandes bolsas insolventes, las grandes crisis, los grandes dramas económicos financieros de 2008 y que se está acercando a una situación ante la cual más nos vale irnos preparando. Entre otras cosas, por esto es de agradecer que la CEA haya tenido bien organizar este seminario porque creo que vamos a poner sobre la mesa una herramienta que es necesario conocer. El mecanismo de segunda oportunidad, en primer lugar, se llama así y no es que yo le haya puesto un nombre atractivo y publicitario. Es que la misma ley de 2015 que lo introdujo en nuestro derecho, es muy reciente, 2015, le llamó así. ¿Y por qué es una segunda oportunidad? Porque es el procedimiento a través del cual se pretende, se procura, el legislador establece un cauce, una vía para que las personas físicas, sean trabajadores por cuenta ajena o autónomos y empresarios, puedan, ante una situación de insolvencia, de ruina crónica, de no poder ya con las deudas y verse abocados a un futuro como Charlton Heston, eternamente condenado a vivir sin tener nada a su nombre, sin poder volver a emprender, el mecanismo de segunda oportunidad precisamente busca que se pueda hacer ágilmente un borrón y cuenta nueva. Un borrón y cuenta nueva quiere decir, sí,
poner sobre la mesa los bienes que tenemos, que seguramente ya no tendremos, pero sí eliminar, exonerar, ser liberados de todas las deudas que no hemos podido pagar. Como digo, ese borrón y cuenta nueva, esa segunda oportunidad es empezar de cero. Si estuviesen los micrófonos abiertos, si estuviésemos en una sala presencial, muchos de ustedes estarían levantando las cejas diciendo, no puede ser, no puede ser, y preguntaríamos, sería más interactivo. Pero después, cuando llegue la hora del chat y de la interacción, pregúntenme e intentaré sacarles de su incredulidad, de la incredulidad que seguro muchos de ustedes tienen. ¿Y en qué consiste este mecanismo? ¿Cómo funciona? Porque esto no será gratis. Esto tendrá sus requisitos. Bueno, básicamente, el mecanismo de segunda oportunidad, que está, como digo, en la galaxia de ideas de los concursos de acreedores, es un procedimiento a través del cual, a través de un profesional especializado, ahí las cosas baratas salen caras, por favor, acuda a un profesional que conozca el asunto, y como digo, no hay muchos, se intenta llegar extrajudicialmente y con un mediador nombrado por el notario o por el registrador mercantil, según los casos, a un acuerdo de quitas de la deuda. Es algo parecido al convenio de acreedores, esos convenios que prácticamente no existen, porque en el 95% de los concursos de acreedores no hay convenio. Bueno, pues en el mecanismo de segunda oportunidad, lo primero que hay que hacer es intentar llegar a un acuerdo. Como yo les suelo decir a mis clientes, si usted quiere negociar sin procedimiento, los acreedores se sentarán o no se sentarán a la mesa. Y ese 902, o esa página web o ese formulario, le responderá o no le responderá. Si usted se introduce en un procedimiento de segunda oportunidad, los acreedores se tienen que sentar. Y si no se sientan, tendrán que sufrir las consecuencias porque verán preteridos, olvidados sus derechos. Como digo, empezamos por una fase de mediación donde la ley establece no establece los límites que se establecen en los concursos de empresas, sino la posibilidad de quitas hasta un 99% de la deuda. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, solo de dos, que habla sobre esto y donde efectivamente confirma que no por pedir mucho se está actuando de mala fe y queriendo defraudar a los acreedores, que el deudor ofrece lo que realmente tiene y que si lo que tiene implica una reducción del 99% de la deuda, pues eso es algo acorde a la buena fe que tiene que presidir su actuación para poder finalmente conseguir la segunda oportunidad. Les pongo un ejemplo. Pepito y Pepita, que perdió él su trabajo y ella el trabajo que tiene apenas les da para vivir a los dos, tienen 1.500 euros y suerte tienen para sobrevivir, y aún así por el negocio de él o de ella tienen colgando un pasivo de 400, de 500.000 euros, son casos de esos, tengo muchos sobre la mesa. ¿Qué pueden ofrecer Pepito y Pepita con sus 1.500 euros con el cual tienen que alimentar a 3 hijos para atender esos 500.000 euros que les quedaron pendientes? A lo mejor haciendo un esfuerzo y honestamente pueden ofrecer 100 euros al mes durante 10 años, que es lo máximo que permite la ley. Hagan una multiplicación. 100 por 12 son 1.200, por 10 años son 12.000. Pues eso es lo que ofrecemos. La ley me lo permite. 12.000 con respecto a 500.000, pues el procedimiento, el porcentaje ya se imaginan lo que es. La ley nos permite hacer ese intento. Evidentemente, en esas condiciones difícilmente se da el acuerdo, pero es posible proponerlo. Si no hay acuerdo, iremos a una fase ya judicial de liquidación, que debería ser rápida, porque a día de hoy, con la legislación COVID, estos procedimientos se han declarado de tramitación preferente cuando se trata de personas físicas no empresarios, lo cual incluye también a los administradores de sociedades mercantiles. Y tras esa fase de liquidación, donde, como hemos dicho, nuestros arquetípicos Pepito y Pepita básicamente no tienen nada que liquidar porque lo han perdido todo, o si tienen algo que liquidar, se liquida, ese resto, esos 500.000 euros de deuda, o esos 490, o esos lo que sea que resultan de lo poco que se ha podido arañar de la liquidación, esos 490, se exoneran. Eso es el beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos. El beneficio otorgado por la ley, no por clemencia del juez, sino por el cumplimiento de los requisitos legales de buena fe que se establecen en la ley concursal, por los cuales el deudor que de buena fe, persona física, entra en un procedimiento de segunda oportunidad, si finalmente no consigue un acuerdo con sus acreedores, al final del procedimiento se le libera de todas sus deudas para que pueda empezar de nuevo. Y es real.
estoy tomando tono de publicista o de vendedor de crecepelos. Les digo que si es así, es digamos, por la pasión con la que cada vez más me enfrento a estos temas, donde he tenido personas que después de explicarme su situación de los años que llevaban, 10, 15 años, sin poder tener una simple tarjeta de crédito, pensando que iban a pasar sus días insolventes, pues se me han echado a llorar cuando les he expuesto que existe esta vía. El BEPI es real, beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos, es real. No lo era antes de 2015. En 2015 se introduce esta ley, que podríamos hablar de ella a largo y tendido, pero no es hoy en día porque se trata de darle las ideas básicas, pero el BEPI es real. ¿Tiene limitaciones? La primera ya la he dicho de forma implícita. El deudor tiene que actuar de buena fe, tiene que someterse al procedimiento, tiene que poner de manifiesto lo que tiene y lo que debe para que se compruebe que acude al procedimiento no en fraude de acreedores. Pero, por supuesto, tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, los créditos por alimentos no se exoneran, cosa que me parece razonable. Usted puede exonerarse de la deuda bancaria, usted puede exonerarse de la deuda con proveedores, usted puede exonerarse, pero si tiene usted que pagar 300 euros por alimentos a sus hijos menores, eso no se exonera. Yo creo que ninguna de las personas que estemos aquí seremos tan desalmadas como para pretenderlo. En cualquier caso, la ley nos lo excluye. En segundo lugar, la vivienda. Bueno, hemos dicho que el procedimiento de segunda oportunidad es un procedimiento liquidatorio. Lo que se tiene que ponerlo encima de la mesa para con su producto atender hasta donde se pueda las deudas y el resto es lo que se exonera. Bueno, pero con la vivienda habitual hay determinados supuestos en los que se puede conseguir que se preserve, es decir, que se preserve la vivienda junto con su hipoteca y que por lo tanto el procedimiento afecte al resto de deudas que serían las que se exonerarían. Es una jurisprudencia que existe, que proviene de los juzgados de Barcelona, que en este sentido son muy incisivos, que no es sencilla ni de explicar ni de aplicar, pero que esa posibilidad existe. La vivienda se pone en riesgo, pero que sepamos que puede existir la forma de salvarla. Después, otra limitación es el régimen del crédito público. Claro, dice que Juan, ¿cómo era? El que pone las reglas, pues como es lógico, las pone para sí mismo, y el propio legislador, que a su vez es Hacienda a través del gobierno y que lo que necesita es, y que considera que la agencia tributaria y la seguridad social son sagradas, caiga quien caiga, pues han pretendido limitar la posibilidad de exoneración del crédito público. Hay, sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo clarísima, que ha dado lugar a uno de los debates más apasionantes para frikis del derecho que se puede imaginar, pero que simplemente les voy a resumir, según la cual se exoneran todas las deudas, menos las de alimentos, y con respecto a las públicas, Hacienda, Seguridad Social, se exonera todo salvo la mitad del principal de lo que se debe. Con lo cual, imagínense, si usted debe 100 y el principal a lo mejor son 60, porque 40 son intereses, la mitad de 60 son 30, lo que no se exonera son esos 30, pero los otros 60 sí se pueden exonerar. Incluso con respecto a esos 30, se pueden aplazar en el seno del procedimiento y conseguir o bien pagarlos a 5 años o incluso al cabo de los 5 años liberarse de ello. Con lo cual, pues pueden imaginarse la revolución tan enorme que supone para las relaciones no solamente con los acreedores en general, sino con Hacienda en particular. Y finalmente, como digo, es un borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Es lo que yo les diría que resume con un concepto gráfico, pero muy adecuado, que es el régimen de la segunda oportunidad. Es borrón y cuenta nueva, y eso significa que nuestros datos deben dejar de figurar y dejarán de figurar en registros ventosos. Que nuestra deuda dejará de estar en firme porque ya no existe, ya no es exigible. Que deberá incluso estar fuera de otra serie de registros, de otra serie de bases de datos, de modo que no se haga, de modo que finalmente no sea un simple papel la exoneración,
Si eso sucede, pues como es lógico, habrá que reclamar a quien sea que lo borre. Pero el decreto del juez exonerando de las deudas tiene este efecto automático. Claro, si la segunda oportunidad había estado medio dormitando y la ley se había aplicado muy poco y no se había modificado en absoluto entre 2015 y 2020, en 2020 el Gobierno, en algo que dentro de la legislación de urgencia es de las cosas más atinadas que se han hecho, y poco, pero al menos en esto creo que se ha acertado, ha incluido toda una serie de modificaciones para agilizar el mecanismo de segunda oportunidad. Es la primera vez que se ha tocado la ley, como digo, en la legislación de urgencia del COVID. En primer lugar, se ha retrasado la obligatoriedad de solicitar concurso. La segunda oportunidad no es un concurso, no lo es exactamente, tiene otros requisitos, pero bueno, que sepamos que ese plazo también lo debemos tener en cuenta en el efecto de un concurso normal. Se han modificado las cláusulas de disolución y de responsabilidad, y en lo que hace en concreto a la segunda oportunidad, pues se han establecido dos cosas muy interesantes. En primer lugar, se ha agilizado la fase inicial de intento de acuerdo, y en segundo lugar, para la fase judicial de liquidación, se le ha dado a estos procedimientos tramitación preferente, con lo cual, bien, nuestros juzgados son lentos, nuestros juzgados están saturados, pero al menos de esa gran carga de trabajo que tienen los juzgados, estos procedimientos de personas físicas o empresarios se tramitan con carácter preferente. Lo último, la Directiva 2019/1023, la Unión Europea está queriendo armonizar, extender, fortalecer, intensificar los regímenes de segunda oportunidad en toda Europa y, por supuesto, en España. Y esta directiva, que está ahora mismo el Ministerio de Justicia en los trabajos previos para su transposición, establece que los procedimientos deberán durar como mucho 3 años, que el crédito público debe exonerarse, lo cual casi es un tirón de oreja a nuestra hacienda pública, que se resiste como gato panza arriba, etc. Esas perspectivas de reforma, o sea, a día de hoy la ley funciona, la ley tiene sus dificultades, y por eso les digo que aquí lo barato sale caro, es necesario un conocimiento preciso de la ley para asegurarse de que nos embarcamos en este procedimiento si lo necesitamos con garantías de éxito, pero hay ahora perspectivas de reforma y buenas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea insiste en que no se puede arrumbar sobre todo a los emprendedores, que pretender cargar durante el resto de sus vidas al emprendedor honesto y de buena fe porque tuvo un patinazo empresarial. ¿Qué pasó en la crisis de 2008? ¿Qué está pasando ahora cuando cada día nos cambian los aforos o las horas de entrada y salida? Hoy Felipe II a las 4:30 que venía yo para acá no tenía un coche. Pues lo que nos dice la directiva es que no podemos permitirnos el lujo como Unión Europea dejar a los emprendedores en las cunetas de la actividad económica porque los necesitamos. Sobre esa base hay una reforma actualmente en curso. He puesto ahí que no sé si está embarrancada porque el Gobierno tiene pinta de tener otras preferencias y, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, por unos criterios más que políticos e ideológicos, ha optado, por ejemplo, por poner en marcha la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal o la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Es una cuestión claramente política, son prioridades. Pero el Gobierno tiene la obligación de transponer la directiva y, por lo tanto, esa reforma debería llegar pronto. Una reforma que debería mejorar aún más y hacer aún más asequible que funcione mejor este mecanismo. Existen propuestas, yo he colaborado, he presentado propuestas al Ministerio de Justicia con la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros, ASUFIN, y con FIDE, la Fundación de Investigación en el Derecho y la Economía, que deberían dar lugar, como digo, a un proceso de segunda oportunidad mucho más ágil y que permita una rápida exoneración de deudas y volver a empezar. Que al final es de lo que se trata. Yo he querido poner como imagen final de mi exposición esta imagen de esa libertad, de esa sonrisa, de ese enfrentarse al futuro sin tener el lastre de esos X miles, cientos de miles de deudas que no nos permiten tener nada en nuestro nombre, tener que buscar subterfugios o simplemente no poder volver a emprender. La segunda oportunidad permite efectivamente acceder a una nueva vida económico-financiera. Si quieren, suena un poco
un poco cursi, pero es así. Y les animo por eso a explorarla. Si se encuentran en esta situación o si piensan que pueden estar, que sepan que ya no se verán atados a las galeras como Charlton Heston hasta el final de sus días, sino que pueden liberarse y empezar de nuevo. Un poco más. Muchas gracias. Creo que ahora David Alba va a decir unas palabras. Voy a dejar de compartir. Y ahora se trata de que estoy dejando de compartir, Baldomero, que es el... Sí, perfecto, ya lo está compartiendo. Perfecto, pues lo que tú digas, Baldomero, que como diga, en mi casa lo que diga mi mujer y aquí lo que digas tú. Nada, ya es cuestión de que las personas que quieran hacer alguna pregunta, que activen el micro. Efectivamente, pasamos a turno de preguntas. Os rogaría que no os quedéis absolutamente sin ninguna duda. El tema es muy interesante y yo creo que da para muchas dudas donde se pueden pues, poner ejemplos de todo tipo. Así que os animo a preguntar. El que vaya a preguntar, que active el micrófono, ¿vale? Por favor. Siempre hay que romper el hielo, que es lo más difícil al principio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. A ver, quería hacer una pregunta respecto a este tema, porque claro, esto evidentemente nos está afectando a todos en mayor o menor medida. Y evidentemente con los niveles de facturación, los pagos tanto de seguridad social, impuestos, en mi caso. Entonces, pongo un ejemplo, a ver qué se podría hacer. Nosotros tenemos una nave industrial, nos han dado los fondos COVID, tiene una hipoteca y tengo personal que me sobra la mitad de la gente en mi empresa. La solución a que yo sea viable sería quitar la mitad de la empresa. Pero claro, no puedo quitarla porque no puedo pagar las indemnizaciones. Yo me podría acoger a esa ley de segunda oportunidad o me podría acoger a concursos de acreedores para sanear la empresa. ¿Y qué ocurriría con la propiedad de la empresa? Tendría que ponerla en venta, se liquidaría. A su misma vez estamos intentando llegar a acuerdos con la agencia tributaria de la deuda que se ha generado y con Seguridad Social, pero infructuosamente porque, como ha dicho bien usted, Hacienda es implacable, por desgracia. Y entonces estamos ahí en la tesitura de no saber qué hacer, si recurrir al concurso, no recurrir al concurso. Ese es mi ejemplo. Muchas gracias. Pues como ejemplo que respondo de forma genérica, pues básicamente retomando lo que dije al principio. De antemano, yo no puedo saber si a ese ejemplo que usted me ha dicho, si en ese caso concreto que usted me ha dicho, le interesaría el concurso o la segunda oportunidad. Para que se haga una idea, el concurso es para la persona jurídica, la segunda oportunidad es para la persona física, uno y otro pueden estar relacionados, pero evidentemente lo que hay que hacer es ponerse un poco antes. Yo antes decía, si tenemos dificultades que tememos que puedan acabar derivando en una insolvencia, lo que tenemos que hacer es con un adecuado asesoramiento, no solamente económico-financiero, para saber por dónde financiarnos, por dónde no financiarnos, para hacer unas mejoras productivas o no, saber, en definitiva, si nuestro negocio es viable o si no lo es, en esta situación o en otra, por un lado. En segundo lugar, con un adecuado asesoramiento desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones fiscales, tributarias, si no se puede, ¿qué hacer? Aplazamientos. Solo con esa preparación previa se le podría decir en ese hipotético ejemplo si le interesa o si es el momento de acudir al concurso de la segunda oportunidad a uno u otro. Como digo, el concurso de la empresa, la persona jurídica, la persona física, la segunda oportunidad. Disculpe que sea tan genérico, porque es que una de las cosas que dije al principio era que el problema del empresario y de la empresa es que generalmente su vida profesional y su vida personal acaban entremezcladas
la vida de la empresa y la vida de la persona física acaban, por desgracia, siendo una misma cosa por vía de avales, etcétera, y por lo tanto poder saber en cada caso si se puede efectivamente cortar, sajar lo enfermo para poder mantener lo sano requiere un estudio detallado. Perdone que sea tan genérico, pero es que con si usted quiere lo comentamos encantado aparte, pero más nivel de detalle no le puedo dar de forma genérica. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Ante todo, muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento. Voy al grano. Una de las cosas malas que tiene un concurso de acreedores es que el coste medio es casi en ningún caso baja de los 20 o 30.000 euros, lo cual para una pyme o una micropyme hace que en sí el concurso ya no sea ni siquiera una opción, porque eso aplicaría o tiene sentido en una pyme o en una empresa de mayor tamaño. ¿Pasa algo parecido con este procedimiento? ¿Cuál es hablando en general, ¿no? ¿Cuál es el coste medio y sin entrar en ningún tipo de precisión de este mecanismo de segunda oportunidad? ¿Es tan oneroso como un concurso o es menos? Bueno, no tiene por qué serlo y hay muchísimas variantes, pero yo le puedo dar al menos las ideas básicas. En primer lugar, insisto, la segunda oportunidad es para personas físicas, ¿de acuerdo? Sean asalariados por cuenta ajena, sean autónomos, empresarios individuales o sean gerentes de empresas que están avalando a sus empresas y cuando cae la empresa cae en ellos. El procedimiento segundo, mientras que el procedimiento concursal efectivamente tiene un coste alto, porque lo primero, por su complejidad, es que el abogado hay que retribuirlo, y el economista que te hace la memoria del artículo 6, y después la administración concursal, etcétera. En el procedimiento de segunda oportunidad, el legislador ha tenido a bien establecer toda una serie de reducciones importantes. Le digo quiénes intervienen en un procedimiento de segunda oportunidad. En primer lugar, interviene el notario o el registrador. Y la ley, en el antiguo artículo 242, decía que el notario no puede devengar retribución arancelaria, con lo cual solamente puede cobrar básicamente los gastos de papel. En el caso del notario se hace, insisto, conociendo bien el procedimiento y sabiendo a quién ir, el coste notario es muy pequeño. En segundo lugar, el mediador. Aunque se le aplican las normas de retribución de los administradores concursales, los temidos administradores concursales, lo cierto es que la ley establece que esos devengos se reducen en un 75%. Imagínense, ¿no? Si normalmente había que cobrar 100 y le quitan un 75, se convierte en 25. Y en tercer lugar, lo que sí entiendo que sí que hay que, no sé si decirle invertir, es un abogado de procedimiento. La experiencia que yo tengo, y no voy a hablar, no se trata de eso, la experiencia que yo tengo es que generalmente los abogados en estos temas suelen, pues posiblemente, cobrar unas pequeñas cantidades periódicas que le permitan a la persona ir atendiendo los costes igual finalmente pues un porcentaje de la deuda. Eso es lo más frecuente. Una cosa, queriendo ser prudente, no tiren de análisis de segunda oportunidad buscando en Google. Hay plataformas que, sin dar nombres, porque no debo hacerlo, actúan con prácticas no especialmente rectas. Acuden a una persona de confianza, con cara y con ojos. Le iba a decir que les puedo dar la mano, ahora no les puedo ni dar la mano. Pero aquí tengan cuidado, no vaya a ser que caigan en las manos. Yo reforzando su pregunta y para esto, si por ejemplo una persona que tenga una deuda física, que le haya quedado una deuda de 500.000 euros, que es una persona que ya sabe que está arruinada de por vida, sin esta ley de segunda oportunidad, porque ya digo, tengo 500.000 y no más que voy a conseguir es un trabajo, no me va a dar dinero en ningún banco, cada vez que gana un poquito más, se lo va a llevar al banco, es decir, estoy arruinado ya de por vida, se acaba mi vida. Todo lo que hace del mismo, efectivamente, no es que me toque la lotería. Una persona que gane, que tenga ese deuda de 500.000, todo el procedimiento, ¿cuánto dinero me puede costar? Es una cuestión de mercado, pero yo les diría que yo diría que si uno se plantea un 4 o un 5% de su deuda, yo pongo la siguiente comparación. Lo que suele haber en el mercado
y evidentemente yo no puedo responder de lo que hacen otros, es, si usted tiene una piedra de este tamaño, que es su deuda de 500.000, si se convierte en un 5% de 500.000 y desaparecen todo el resto, pues ya se pone en perspectiva lo que eso significa. Llámalo un 5, llámalo un 4, llámalo un 3. Pero lo que veo, sobre todo en personas que, aunque tienen que vivir de esto, procuran hacer de esta cuestión una ayuda social, la mejor ayuda social son los servicios profesionales bien prestados, es generalmente que como contrapartida a exonerarse de 100, bueno, pues si usted se ha quitado 100, que deba 4 o 5, o que le cueste 4 o 5. O 3. O 3, escucha 3. Escucha 3, 2,8. Fue como los alumnos en Hombre, la facultad. es interesante porque es una deuda que más, que sí, limpio y con una sirve preciosa puede intentar asumir de alguna manera, mientras que la de 500 ya sabe que no la puede asumir. Y es más, que a esa persona, porque hay muchas personas que sí, que no se han arruinado por haberlo hecho mal, sino porque cambiado la crisis o por lo que sea. Hombre, estamos sacando a empresarios formados del tejido productivo, arruinándolos de por vida. Cuando si estas personas que son muy productivas, gracias a esta ley, somos capaces de volverla a meter en el circuito productivo, oye, pues el que gana es el país, ¿no? El que ganamos somos todos, ¿no? Yo creo que David ha dicho una cosa que es muy clave. Esa firme tan bonita y esa firme tan limpia que resulta del procedimiento hace que esa persona, si quiere volver a emprender, vuelva a tener una hoja de servicios inmaculada y cuando el banco mira el endeudamiento le sale a cero. Por lo cual es verdad que al principio, como todo el que empieza de cero, no tendrás acceso a una póliza de 200.000 euros, pero sí que podrás volver a empezar, sí que podrás volver razonablemente y con cabeza a financiarte, etcétera, y por lo tanto volver a salir. Pero retomando y ya terminando con lo que decía JF, bueno, al final, en este tema, lo que yo sí veo que predomina es una retribución porcentual, un porcentaje pequeño, del montante total de la deuda, que si uno lo pone en perspectiva, si me quitan una piedra de 100 y me la convierten en una de 4 o de 3, pues me parece a mí que es más que razonable. Hola, buenas tardes. A ver, yo sí soy ahora JF, que antes era el otro compañero. Claro, JF. Simplemente una duda. Usted ha dicho que, bueno, agradecer la ponencia esta que están teniendo, que es muy interesante. En esta posibilidad de segunda oportunidad usted ha hablado de que está preparada para personas físicas, pero también al final he escuchado para empresarios que tienen sociedades y tienen sus bienes avalados, por ejemplo, con préstamos, sí, la mayoría de ellos préstamos, en que han sido avalados por las personas, administradores de la sociedad. ¿Eso es así? ¿O yo lo he malinterpretado? Y luego una segunda pregunta sería, ¿qué suele tardar este proceso? Es decir, o cuándo es cuando, sería una pregunta doble, ¿cuándo se comienza a hacer esto o cuándo se debe comenzar a hacer esto y cuánto tiempo suele tardar en resolverse? Muchas gracias. Nada. Pues JF, la primera pregunta al final es persona física, persona jurídica. El concurso de acreedores es para personas jurídicas, sociedades mercantiles. La persona física también puede ir a un concurso normal, pero es mucho más beneficioso ir a la segunda oportunidad porque le permite finalmente la exoneración de sus deudas. Si existe por un lado la sociedad y por otro lado la persona física del empresario y están unidas por esos avales, pues digamos que el empresario puede tramitar su segunda oportunidad y liberarse y después habrá que ver, o antes o a la vez habrá que ver qué hacer con la empresa. Pero en resumen, el concurso es casi siempre para la persona jurídica y la segunda oportunidad es siempre para la persona física, sea trabajador por cuenta ajena o sea autónomo o empresario o administrador de sociedad, en la medida en que pueda responder desde una persona jurídica. Y en segundo lugar, el tiempo del procedimiento. Dos cuestiones. Durante la vigencia de la normativa COVID, el procedimiento se ha agilizado mucho en la fase previa notarial, en fase de mediación,
y de hecho ahora mismo es fácil decir que la primera fase dura 2-3 meses, y la fase judicial, que es la fase de liquidación, donde se liquida lo poco que haya y se paga hasta donde llegue y el resto se exonera, se ha establecido que el procedimiento de persona física en determinados casos es de tramitación preferente. ¿Eso qué significa? Pues preferente a los juzgados, pues la preferencia de los juzgados ya sabemos que no es la preferencia que tenemos nosotros cuando tenemos un vencimiento. Pero eso puede significar que según los casos de procedimiento en la fase judicial puede durar entre 4 y 6 meses y en casos en que se enquiste quizá año y medio o Entonces, queda claro que si una sociedad limitada con dos socios que son matrimonio, por ejemplo, y han avalado los préstamos, ¿esos no pueden acogerse a esa segunda oportunidad? Sí pueden, pero por decirlo así, una cosa es la situación de las personas físicas que tienen su trámite y otra cosa es la de la persona jurídica que tiene el suyo. Lo que se trata de ver, eso lo tiene que decir el asesor, lo tiene que ver con ese matrimonio, con esa persona jurídica, es si se pueden separar uno o no. Por lo tanto, no, se puede, claro que se puede. Simplemente hay que ver en el orden, la coordinación, si uno, si otro o si los dos. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola, quiero hacerle una pregunta. Hola, sí. Sí, mi nombre es Alfredo. ¿Qué ocurre si se produce el proceso de la segunda oportunidad, ¿vale? Y como consecuencia de unas actuaciones judiciales abiertas por la persona afectada por el procedimiento de segunda oportunidad, una vez resuelto y exonerado de esas deudas y al cabo del tiempo haberse resuelto ese procedimiento judicial, supone unos ingresos que habrían permitido afrontar las deudas que en teoría se le han exonerado como consecuencia de ese procedimiento de segunda oportunidad. No sé si me entiende. Voy a ver si le explico yo a ver si lo he entendido. Una persona se encuentra a día de hoy en situación de insolvencia y cree que tiene que ir a segunda oportunidad, pero lo cierto es que tiene unos ingresos teóricos potenciales que si llegasen le permitirían salir de la situación de insolvencia. ¿Es esa la situación que plantea? Sí, correcto, esa es la situación. Vale, hombre, si de lo que estamos hablando es de un pleito que está en curso y que a saber si ganaremos y saber si perderemos y si nos darán o no nos darán la indemnización, pues posiblemente pueda tramitarse la segunda oportunidad mientras el procedimiento va aparte. Si por el contrario lo que pasa es que no nos pagan nuestros clientes y lo que tenemos es una situación de insolvencia, bueno, pues lo que tenemos es lo que le pasa a toda persona que está empezando a tener problemas de pago. Como le diría, en el procedimiento de segunda oportunidad, en cuanto que es universal, se incluye todo lo que se tiene y todo lo que se debe. Y lo que vendrá, la herencia que cobraré cuando fallezca mi tía de América, eso no forma parte del procedimiento concursal. Porque puede, en realidad, en determinados supuestos, no quiero dar una norma general, pero en determinados supuestos esas eventuales futuros ingresos podrían estar fuera del procedimiento. Y, por lo tanto, tramitar la exoneración de deudas por un lado y cuando eso se resuelve, aún así recibir la herencia de la tía por otro. En todo caso, se podría utilizar ese posible ingreso futuro como elemento de negociación con los acreedores en el proceso de segunda oportunidad. En la práctica, en el proceso de segunda oportunidad no lo veo factible. En la práctica no lo veo, porque al final son expectativas futuras en las que por la forma que tiene el procedimiento es difícil veo que nadie lo pueda tener en consideración. Pero al final yo creo que todos, o usted mismo se puede responder, que yo tengo aquí una expectativa, bueno, pues si soy capaz de convencer a mis acreedores, sea fuera del procedimiento, sea en el procedimiento, pues llegaremos a un acuerdo. Pero la segunda oportunidad aquí no creo que aporte demasiado. De todas maneras, me gustaría ver en detalle el supuesto para saber hasta qué punto la expectativa que usted me dice es una expectativa realizable y que puede utilizarse como una carta en una negociación. Pero de forma genérica no me parece que encase. Vale, muchas gracias. Disculpe no poderle dar más detalles, pero es que... No, es suficiente. Muchas gracias.
¿Más preguntas? Estamos casi en la hora. Sí, buenas. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta es que, entrando con el mismo ejemplo que ha puesto antes de Pepito y Pepita, siempre hablamos de matrimonio, pero ¿qué pasa cuando ese matrimonio ya no existe, que hay un divorcio y las deudas son gananciales? ¿Tiene que ser la ley de la segunda oportunidad algún mecanismo en el que se tenga que comunicar a la otra parte, a la expareja en este caso, de que se lleva a cabo o cómo sería el procedimiento? No tiene por qué. Digamos que el procedimiento de segunda oportunidad es para el deudor persona física. Y al procedimiento de segunda oportunidad, si el deudor persona física está casado, pues generalmente tendrá que acudir con su cónyuge. Pero si no lo está, pues y interesa y el otro está disponible, pues lo haremos de la mano. Pero si no, yo tengo asuntos en los que él o ella, que ya no se hablan con su antigua pareja, pues han ido por su cuenta al procedimiento de segunda oportunidad, se han exonerado, las deudas han subsistido en lo que proceda en el cónyuge o en el excónyuge, pero esa persona ha podido acceder al borrón y cuenta nueva. No es necesaria esa comunicación. Puede ser conveniente coordinarse, puede ser mejor para los dos, pero es que ella no quiere. Bueno, pues si no quiere, lo hace usted. Es que él no quiere, pues lo hace ella. Gracias. Nada. Vuelvo a ser yo, es que me ha quedado una duda pendiente. Mientras este procedimiento está en marcha, ¿la empresa puede continuar trabajando? Bueno, este procedimiento, la empresa habría que primero saber si se está refiriendo usted a la sociedad mercantil, que ya de por sí tiene sus propias dificultades que deberían encauzarse por un concurso de acreedores, o si se refiere a la actividad de un empresario individual que actúa en su propio nombre. Me refiero a la actividad de la sociedad, a la actividad principal de la sociedad. Pues ya me respondí. La sociedad tendrá su propia problemática y si la sociedad puede seguir funcionando por sí sola, podrá seguir funcionando por sí sola, porque el concurso de quien es su administrador o de quien resulta que es su avalista no le tiene por qué afectar. Hombre, a los bancos que le hicieron los préstamos a la empresa y que se ven que por un procedimiento de segunda oportunidad van a perder un avalista, mucha gracia no les hará, pero tampoco tienen causa legal para oponerse. ¿Vale? Por eso digo, si lo puedo expresar de una manera más gráfica, no sé si lo consigo. La empresa, la persona jurídica, será o no será insolvente y estará sometida o no a un procedimiento concursal. La persona física, lo mismo. Y uno u otro no necesariamente tienen que entrar en conflicto, pueden ser independientes. Vale, perfecto. Muchísimas gracias y muy amable. Una duda súper rápida. Ha comentado que va a haber un cambio legislativo. ¿Tiene sentido esperar a que se dé este cambio antes de iniciar el proceso? ¿O una vez que se inicia, si el cambio es a favor del que presenta este proceso, se aplicará igualmente? Gracias. De nada, me parece una pregunta más que adecuada. Yo creo que ahora mismo la ley tiene suficientes mecanismos como para no esperar a la reforma. Segundo, es más, la ley COVID, el Real Decreto 16/2020, ha establecido que hasta marzo hay una serie de mecanismos que lo agilizan, por lo cual ahora mismo incluso interesa empezar para ir más rápido. Pero en cualquier caso, si hubiese que esperar a la reforma, que no sabemos cuándo llegará, posiblemente haya mejoras, pero no serán tan sustanciales como para esperar. El tema del crédito público es quizá el más delicado, porque la duda que había antes de 2019 era si el crédito público no se exoneraba. Pero como les dije, el Tribunal Supremo dijo que el crédito público se exoneraba en parte, lo que les dije antes, todo menos la mitad del principal, y aunque el texto refundido reciente de septiembre quiso dar una vuelta atrás, los jueces han reaccionado y han dicho que no hay vuelta atrás, que el Tribunal Supremo, dicho de forma resumida, hay que atender a su interpretación. Entonces eso, que era un poco lo más delicado y lo que más estábamos todos abogando por una reforma,
digamos que el Supremo se ha adelantado y ha abierto el camino que esperábamos abrirse la reforma. Entonces, a día de hoy, yo creo que no solo no conviene esperar, sino que incluso por la normativa de agilización por la pandemia interesa empezar. ¿Se considera, por ejemplo, una entidad como ENISA crédito público o sería solo la agencia tributaria y la seguridad social? ENISA es aunque sea una empresa de capital público, a esos efectos es deuda privada. La deuda pública es seguridad social, sanciones, seguridad social, Hacienda, el IBI, el impuesto de vehículos. Eso sí, pero lo otro no. ENISA no es a esos efectos crédito público. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya hemos estado una hora, yo creo que ha sido pues muy interesante. Espero que hayáis sacado provecho del ponente que hemos traído. Me parecía el tema muy interesante porque, bueno, el espectro empresarial es muy amplio y no solamente hay que mirar a los que le va bien, sino también hay que mirar, echarle una mano a los que lo han intentado, han emprendido y les ha ido mal. Entonces, bueno, si hay mecanismos para que esas personas puedan volver a emprender o puedan rehacer sus vidas, que también son importantes, pues mira, bendito sea Dios. Sin más, pues despido a Carlos, nos despedimos nosotros y lo único que, por favor, rellenéis el cuestionario que os hemos enviado con las valoraciones. Muchísimas gracias y esperemos traer más temas de este tipo. A partir de mañana se colgará en la web la ponencia y cualquiera que quiera los datos de Carlos o lo que sea, pues me puede llamar a mí o directamente a Carlos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.